Trump arrastra al mundo a una recesión tras noquear a China. La guerra comercial entre Washington y Pekín le costará al mundo unos 850.000 millones de dólares, mientras que la economía de Estados Unidos perderá unos 200.000 millones, calcularon en la Reserva Federal de Estados Unidos. Los economistas del ente analizaron artículos de periódicos y ganancias corporativas y llegaron a la conclusión de que la incertidumbre de la política comercial se ha disparado a niveles no registrados desde los años 70 del siglo pasado, informa la agencia Reuters. En la Reserva Federal consideran que la guerra comercial le costará a Estados Unidos y al mundo casi 1% de sus PIB. Dado que el PIB global alcanza unos 85 billones de dólares y el de Estados Unidos es de unos 20 billones, las pérdidas respectivas equivaldrán a 850.000 millones y 200.000 millones de dólares. El nuevo giro en la guerra comercial entre Estados Unidos y China, relacionado con el aumento de aranceles impuestos a los bienes chinos, afecta a la economía mundial estancada, consideran los analistas que fueron entrevistados por el portal ruso Gazeta.ru. Mark Thornton, experto del Instituto Mises, considera que si la actual tendencia continúa y Donald Trump decide apretar tuercas sobre China aún más, el crecimiento del PIB global en el 2019 constituirá tan solo un 2% en vez del 2,6%, tal y como lo ha calculado el Banco Mundial. Hoy en día la administración Trump sigue insistiendo en que todas sus medidas antichinas benefician a Estados Unidos. En la Casa Blanca opinan que los aranceles permiten disminuir el déficit comercial que hay entre el país norteamericano y el gigante asiático. Thornton destacó que tras desencadenar este enfrentamiento con China, Trump esperaba privarle a Pekín de las preferencias comerciales y consolidar la economía nacional, gracias al regreso de la producción en Estados Unidos. Sin duda alguna esta idea debería haber causado un efecto positivo, pero ahora tal estrategia no contribuye a que América vuelva a ser grande, recordó el experto. En práctica las medidas antichinas solo desaceleran el crecimiento del PIB nacional. Así el Composite Leading Indicator, indicador adelantado compuesto CLI, por sus siglas del inglés, para Estados Unidos disminuyó hasta 98,8 puntos, su mínimo histórico jamás registrado desde 2010. El CLI fue elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y provee información acerca de momentos decisivos, auges y depresiones, que suelen registrarse entre expansiones y recesiones de la actividad económica. A su vez, Sergei Suverov, analista superior del banco de inversión ruso BKS Premier, considera que Estados Unidos igual que China corre peligro de sufrir pérdidas considerables a raíz de las disputas comerciales. Las consecuencias de estas pérdidas para su economía serán las siguientes. La inflación, como causa de crecimiento de precios de los bienes chinos. La reducción de exportaciones de alimentos y automóviles estadounidenses. La recesión. El orden mundial se tambalea por los errores de Occidente. En este episodio de Kaiser Report, Max y Stacky hablan de la guerra comercial de Donald Trump contra China y de cómo el mandatario estadounidense contempla la posibilidad de usar como arma unos bonos chinos con más de 100 años de antigüedad que se han convertido en artículos de coleccionismo. En la segunda parte, Max sigue entrevistando a Mark Valek, autor del informe de 2019 de Ingold Trust, sobre el ajuste stock flujo del oro y el Bitcoin, y por qué es importante. En la primera parte del programa, los presentadores discuten los cambios en la política mundial. Entre los factores más importantes que afectan los mercados globales, Max destaca la desdolarización y la desglobalización. La caída de la hegemonía occidental es la desglobalización. Se inició con Trump en el 2016, junto a la idea de la monitorización y de la cooperación de los bancos centrales, para sacar adelante una unidad de cuenta basada en el dinero fiat que superará al oro, sugiere el presentador. Todo ello ha llevado a su vez a la desdolarización, en la que países como Rusia se han desmarcado completamente del dólar y se han puesto a comprar oro, recoge Max Kaiser. El orden mundial se tambalea como nunca antes, cita Stacky al presidente francés Emmanuel Macron.
se tambalea por los errores de Occidente en ciertas crisis, pero también por las decisiones de Estados Unidos en estos últimos años, y no solo de la administración actual. ¿Por qué Rusia compra tanto oro? En la segunda parte, Max pregunta a Mark Valek por qué, en su opinión, el Banco Central ruso ha estado comprando oro de forma agresiva y lleva ya meses, años haciéndolo. Lo hacen como consecuencia de lo que está ocurriendo a nivel internacional. Ya mismo va a superar a Italia y Francia, y en los próximos meses se situará en el tercer puesto de propietarios de oro a nivel mundial. Y tienen muy poca deuda en relación con su PBI, indica Valek. Por su parte, Keiser recuerda que el principal objetivo de Putin desde que llegó a la presidencia es firmar acuerdos y hacer negocios internacionalmente, ya que sabe que son el único medio que contribuye al desarrollo positivo del PBI. Si lo censuran mediante sanciones espurias que ya vienen dadas por una serie de políticas sin solidez ni pies ni cabeza, evidentemente lo que va a hacer es rechazar el dólar y pasarse al oro o a lo que sea que le permita hacer negocios, subraya el presentador. Estados Unidos y China ya están en una guerra fría. El presidente estadounidense, Donald Trump, ya no se encuentra en posición de simplemente apagar la guerra comercial, porque la cosa se ha intensificado a otros dominios, advierte Niall Ferguson. Estados Unidos y China se encuentran ya en las primeras etapas de una guerra fría, advierte el historiador británico Niall Ferguson, miembro senior de la institución Hoover de la Universidad de Stanford. La buena noticia es que no creo que estén destinados a una guerra caliente por el mar de la China Meridional o algún otro lugar, pero sí creo que están en una guerra fría, opinó Ferguson en declaraciones a CNBC este viernes. Trump ya no podrá simplemente apagar la guerra comercial. El historiador sostiene que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya no podría evitar daños duraderos en las relaciones entre su país y China llegando a un acuerdo comercial, algo que, según el experto, el mandatario planea hacer en algún momento entre ahora y las elecciones del próximo año, porque ya no se trata solo del comercio, sino también de cuestiones tecnológicas y geopolíticas. El problema para Trump es que, después de haber comenzado esta guerra fría con una guerra comercial, ya no está en posición de simplemente apagarla cuando le convenga, porque la cosa se ha intensificado a otros dominios, explicó Ferguson. En agosto, Pekín anunció aranceles adicionales a las importaciones estadounidenses por un valor de $75.000 millones anuales. Washington contestó con un aumento del 15% y 30% de las tarifas sobre mercancías chinas, valoradas en $300.000 y $250.000 millones, respectivamente. Trump aseguró esta semana que su país va muy bien en sus negociaciones comerciales con el gigante asiático, y prometió que cuando él gane las elecciones, los negocios, los puestos de trabajo y el dinero de China desaparecerán. Objetivo: quitarse de encima el dólar. La prensa, los diplomáticos y los políticos estadounidenses han pasado a decir abiertamente que el dólar es un arma financiera que Washington utiliza para oprimir a sus rivales geopolíticos, opina el periodista Iván Danilov en la versión rusa de Sputnik. Y al mismo tiempo parece que cada vez más países se apartan del billete verde. La frase "el dólar es la base del poder americano" y sus rivales están trabajando en alternativas se ha convertido, de hecho, en el título del artículo que dedica The Wall Street Journal a los países que están trabajando en asfaltar caminos que no pasen por usar el dólar sí o sí. Los estadounidenses se están poniendo bastante nerviosos porque sus rivales, e incluso socios, intentan deshacerse de esa dependencia del dólar, explica Danilov. Opina que el hecho de que ni el euro, ni el yuan ni el oro hayan podido arrebatarle al dólar mayor cuota de mercado no es relevante. Para desplazar al dólar no se necesita montar un sustituto con todas las de la ley. Es suficiente que aparezcan monedas y sistemas de intercambio comercial que sean utilizados por aquellos países a los que Estados Unidos amenaza y seguir con la actividad comercial y financiera incluso ante un escenario de sanciones totales provenientes de Washington, dice.
El periodista considera que precisamente por el riesgo que esto entraña, el Wall Street Journal encuentra motivos para preocuparse en los intentos de la Unión Europea, de China, de Rusia y de India en crear su propio sistema de comercio exterior con Irán sin utilizar el dólar, con el consecuente debilitamiento del control estadounidense sobre ese comercio exterior. Ni el Reino Unido, ni Alemania ni Francia apoyaron las sanciones contra el país persa, recuerda el periódico. En el caso de la India, el país es socio comercial de Irán desde hace tiempo, y quiere su petróleo. Nueva Delhi empezó a utilizar sistemas alternativos de intercambio comercial en noviembre y, según los datos de distribución, hay empresas internacionales que ya usan ese sistema para realizar intercambios comerciales con las iraníes. China y Rusia también se quieren quitar de encima el control de Estados Unidos y están impulsando sus propias alternativas al sistema global de transacciones bancarias, SWIFT, que Estados Unidos controla en la práctica, añade Danilov. Es sobre todo notable la lucha contra el dólar que parece librar la Unión Europea, señala el periodista ruso. Con las elecciones al Parlamento Europeo recién celebradas y la renovación de sus organismos, quien se siente al frente del Banco Central Europeo deberá abrazar la idea de internacionalizar más la moneda única y proteger a la Unión Europea de la presión del billete verde. El próximo presidente del Banco Central Europeo puede resultar ser un euronacionalista, dice el ruso. Y es que el Financial Times revela que uno de los posibles sucesores de Mario Draghi es el actual gobernador del Banco de Francia, François Villery de Galau. Uno podría esperar que el Banco Central Europeo pase de su neutralidad y a considerar más positivamente la expansión internacional del euro, dijo el propio de Galau. La posición del francés apunta a un perfil más pragmático. La agenda para desarrollar el papel internacional del euro converge muchísimo con la de construir una auténtica unión de mercados de capitales. Con el desarrollo de sistemas de pago instantáneo europeos plenamente unificados, de mercados de capitales integrados y de la posible creación de un activo seguro y en euros. Por activo seguro se entiende aquel que sea análogo a la deuda estatal de Estados Unidos, en dólares, pero en euros. Y tiene que ser un activo seguro de toda la Unión que funcione de refugio en tiempos de crisis. El periodista opina que la capacidad de Washington de utilizar el dólar como centro de mando de sus sanciones es ahora menor que antes y que no será menos todavía.